Creo que estamos perdidos. Avancé lentamente con el coche, buscando Rosewood Lane. Pero solo vi filas y filas de la misma casa suburbana, idéntica a la de siempre, apiñadas unas junto a otras, interminables. Suspirando, me detuve junto a la acera. ¿Puedes mirar el GPS? Seguro. Mientras sacaba su teléfono, miré por el parabrisas. Aunque era un día soleado y hermoso, el barrio parecía un pueblo fantasma. Nadie paseaba a su perro por la acera. Ningún niño jugaba en la calle. Miré las casas a mi alrededor, y aunque era difícil distinguirlo por los reflejos en las ventanas, parecía que las cortinas estaban corridas. Dave suspiró a mi lado. No creo que esté bien. ¿Qué quieres decir? Me entregó el teléfono. La aplicación mostraba nuestra ubicación, en medio del bosque. Alejé un poco la imagen, pero no aparecía ningún suburbio. ¡Guau, qué raro! Saqué el teléfono, pero pasó lo mismo. Un puntito azul en medio del bosque. El camino más cercano era la autopista de 2 carriles de la que nos habíamos desviado. Supongo que esto es una urbanización muy nueva. Google Maps casi siempre era preciso, pero si las casas se acababan de construir, quizá el software aún no se había actualizado. Sin duda, parecían muy nuevas. Frontones superpuestos, grandes ventanas sin contraventanas, todos de colores neutros. El césped perfecto, sin huellas de barro de perros ni niños. El revestimiento blanco, tan nítido e inmaculado que casi relucía. Las ventanas, brillantes como un espejo. Odiaba ese aspecto estéril, casi inquietante, de las casas nuevas. Como si las hubieran copiado y pegado de un videojuego y las hubieran enterrado. Sin toques personales, sin desgaste, sin personalidad. Simplemente estériles, vacías y perfectas. Tal vez deberías llamar a Megan, dije. Dave miró el reloj. No quiero interrumpir la ducha. Sí, pero estamos perdidos y el GPS no funciona. Suspiró. Si no lo encontramos en 10 minutos, la llamaré. Así era Dave. Siempre pensando en los demás. Lo cual era agradable, claro, hasta que llegó a este tipo de cosas. Prefería perder el tiempo conduciendo sin rumbo que llamar a Megan por miedo a ser grosero. Siempre era así con él. Pero bueno. Dicen que hay que elegir las peleas, y esto no era tan importante como para ir a la batalla. Seguí arrastrándome por la calle, pasando por más y más casas idénticas. Pero justo cuando pensaba que quizá debería obligarlo a llamar a Megan, que esta era una pelea que valía la pena elegir, lo vi. Un giro más adelante. Aceleré hacia la intersección. Esperaba que el pequeño letrero verde dijera Rosewood Lane. Pero al acercarnos, se me encogió el estómago. ¿Qué demonios? Estaba en blanco. Era solo un rectángulo verde de metal. Sin ningún texto. ¡Guau! Alguien la cagó. Rió Dave. Tenían un solo trabajo, ¿crees que debería darme la vuelta? Espera. Voy a activar el GPS. El coche se quedó parado en la esquina mientras esperaba a que Dave sacara su teléfono. No, sigo en el bosque. Supongo que lo enciendo, sí. Encendí la luz intermitente y giré hacia la calle sin nombre. Más casas idénticas con ventanas con cortinas. Todas pintadas de un beige perfectamente neutro con molduras blancas. Incluso los jardines delanteros parecían idénticos. 3 arbustos a lo largo del porche y una gran hortensia al final del garaje. Tampoco había coches en las entradas. Igual que en la calle anterior. Me pregunto si son tan nuevas que algunas ni siquiera se han mudado. Están vacías. Por alguna razón, pensarlo me dio escalofríos. ¿Qué tan raro sería vivir en este barrio, rodeado de casas vacías? Odiaría vivir aquí, murmuré. Sería genial tener algo nuevo. Que no se rompa todo a cada rato. Pero todas las casas son iguales. Negué con la cabeza. Seguro que tienen una asociación de propietarios súper estricta. Probablemente. Seguimos por la carretera. Parecía que las casas se extendían hasta el infinito, desapareciendo en la ligera niebla. ¿Qué decías? ¿El número 52? Sí. Disminuí la velocidad del coche, buscando buzones para comprobar los números de las casas. Pero no tenían buzones. Supongo que deben tener uno común, pensé, como los apartamentos y las casas adosadas. Pero tampoco tenían números en las puertas principales ni en los porches. Qué raro, seguimos conduciendo, pero no podía quitarme esa sensación de inquietud. Casas idénticas, extendiéndose hasta el infinito.
como si alguien las hubiera copiado y pegado en la pantalla de un ordenador. Solté un suspiro y miré la carretera, buscando señales de vida, individualidad, cualquier cosa. Y entonces, finalmente, a través de la oscuridad y la niebla, vi una mancha de color. Una señal de stop. Ah, bien. Ya veremos en qué calle estamos, dije. Pero al acercarnos, sentí un nudo en el estómago. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No había ninguna intersección. O incluso un paso de peatones. No había ninguna razón real para que los coches se detuvieran. Sin embargo, la señal de stop seguía allí. Y había otra, al otro lado de la carretera, que indicaba a los coches que venían en dirección contraria que también pararan. No hay ninguna razón para que haya una señal de pare aquí. Quizás sea algo de accesibilidad. Por ejemplo, el dueño de esa casa es ciego. Así que todos tienen que parar aquí para no atropellarlos. ¿Existe algo así? Bueno, genial si existiera, pero nunca lo he visto. Se encogió de hombros. Creo que deberíamos dar la vuelta. Sigamos un poco más, respondió Gabe. En unos 5 minutos, si no lo encontramos, daremos la vuelta. No sé por qué le escuché. Supongo que es porque, lógicamente, sabía que no había mucho riesgo en conducir por un barrio raro. No era como si estuviéramos vagando por el bosque, donde podríamos perdernos, morir deshidratados o ser devorados por un oso. Era la 1 de la tarde y conducíamos por una carretera suburbana. Pero mi parte instintiva, la que evolucionó durante cientos de miles de años, la que evitó la extinción de los humanos hace mucho tiempo, gritaba: aquí hay algo mal. Fuera. Fuera. Ya. Seguí conduciendo, mirando por el retrovisor. La señal de stop seguía allí, con su rojo brillante, casi antinatural contra la penumbra gris del cielo. Durante los siguientes minutos, no nos acercamos más a encontrar la casa de Megan. No había señales de tráfico. Ni buzones. Ninguna indicación de a dónde íbamos. Incluso la brújula del coche parecía estar desfasada, pues cambiaba de norte a oeste varias veces, aunque parecía que íbamos en línea recta. Finalmente, me detuve a un lado de la carretera y saqué mi teléfono. Voy a llamar a Megan, dijo Dave finalmente, rompiendo el silencio. Gracias, respondí bruscamente, sin poder evitar que el enojo se reflejara en mi voz. Después de un momento, Dave negó con la cabeza. No contesta. Está bien, vámonos a casa. Pero le dijimos que estaríamos allí. Suspiré y lo miré fijamente. Bueno, ¿qué quieres que haga? Estamos perdidos. El GPS no funciona y no contesta. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Quizás deberíamos preguntarle a alguien. ¿Quién? No hay nadie aquí. Quizás, llamar a una puerta. Abrí los ojos de par en par. Qué raro. Mira, llamemos a una puerta y preguntemos. Si no responden, nos daremos por vencidos y nos iremos a casa. Solté un bufido. Bien. Me detuve junto a la acera. Salimos y comenzamos a subir por la entrada. Ya no hacía sol. El cielo era de un gris uniforme y nublado. Y el lugar estaba tan silencioso. Ni voces, ni coches pasando, ni perros ladrando. Solo nuestros pasos en la acera. Caminamos hasta la puerta principal. Al no ver el timbre, levanté el puño para tocar. Golpe, golpe, golpe. No se oían pasos ni ladridos desde dentro. No creo que haya nadie en casa, le dije a Dave. Solo espera un segundo, la dirección es definitivamente 52 Rosewood Lane, ¿verdad? Estoy casi seguro, pero lo comprobaré. Dave sacó su teléfono y se desplazó. Sí. Pasó un minuto. Llamé una vez más. Luego me incliné y miré por una de las ventanas junto a la puerta. Espera, ¿qué? La distribución de la casa era realmente extraña. La escalera estaba en medio del recibidor, con espacios vacíos a ambos lados. Más allá, en la cocina, había una torre de armarios que iba del suelo al techo. No estaba conectada a una encimera ni a nada, simplemente ahí. Había un cuadro en la pared, de una mujer parada en una calle lluviosa de la ciudad, pero sus ojos estaban atraídos al revés. ¿Qué demonios? Me sentí como si estuviera viendo una imagen generada por IA. Algo creado por una máquina, intentando replicar el aspecto que debería tener una casa por dentro. Sin entender en absoluto la función de las escaleras, los armarios ni el comportamiento humano. Mira, dije, haciéndole un gesto a Dave para que se acercara. Pero él no compartía mi inquietud.
En cambio, se rió. «Guau. Quien diseñó estas casas era un idiota», susurró. «¿Podemos irnos ya?» «Sí, está bien», regresamos al coche. Sin embargo, al acercarme al asiento del conductor, sentí un hormigueo en la nuca. La familiar sensación de ser observado. Me giré rápidamente, pero lo único que vi fue la hilera de casas beige, mirándome con sus ventanas oscuras y brillantes. «Ya deberíamos estar allí». «Debes haberlo dejado pasar», respondió Gabe. «No, no lo hicimos». Eran casi las 2 de la tarde. Me rugía el estómago. Me dolían los hombros. Solo quería volver a casa, acurrucada bajo una manta. Viendo YouTube. Tomando té. Solo dimos una vuelta. Pero, por alguna razón, al volver sobre nuestros pasos, aún no la habíamos cruzado. Ni siquiera habíamos pasado la extraña señal de stop. Nada nos resultaba familiar, aunque, por supuesto, todo nos resultaba familiar, porque todas las casas eran la misma. «Debe estar un poquito más arriba, solo quiero estar en casa», me quejé. Pero unos minutos después pasamos por algo que definitivamente no vimos al entrar. Una casa que era diferente. Estaba a la izquierda de la calle. Todo era idéntico a las otras casas, salvo la barandilla del porche. Estaba instalada al revés. Atornillada a la parte inferior del tejado, con la barandilla a la altura de los ojos. «¿Qué demonios?», pregunté, reduciendo la velocidad del coche. Ambos nos quedamos mirando la casa. Ningún constructor ni diseñador cometería ese error. ¿O sí? Unas casas más allá, había otra casa diferente. Esta vez a la derecha. 2 de las ventanas estaban conectadas en una sola ventana larga de 4,5 metros de altura que se extendía desde el suelo hasta el tejado. «¿Qué carajo?», susurró Gabe. «Esto no está bien», respondí con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y entonces lo vi. Apenas unas casas más adelante había un buzón. El único buzón que había visto en la calle. Y en letras pequeñas y doradas, se leía: 52 Rosewood Lane. Pegado al buzón había un solitario globo rosa que ondeaba en el viento. No. No hay manera. No tiene sentido. No había coches aparcados en la calle. No se oían voces ni música dentro. Nada indicaba que hubiera una fiesta, salvo ese globo. «Voy a llamar a Megan». El teléfono vibró en su oído. Y entonces ella contestó. «Dave. ¿Dónde están?» «Estamos un poco perdidos. Estamos en esta urbanización Y». Hizo una pausa. «¿Tienes un globo rosa en el buzón?» «No», dijo confundida. «Es la casa azul en la colina. Al final del callejón sin salida, dobló por la avenida Montan». «Es un poco difícil llegar», ella continuó, pero yo no la escuchaba. Me quedé mirando la casa. En concreto, en la ventana del piso de arriba. Donde una figura estaba parada en la oscuridad, observándonos. Arranqué el coche y di la vuelta en U, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Dave se giró hacia mí con los ojos abiertos. «Alguien nos está observando. Desde esa casa». Pisé a fondo el acelerador, y el coche salió disparado por la carretera suburbana. «Más despacio», gritó Gabe. Miré hacia abajo. Iba a 40. «No podemos, tenemos que salir de aquí, te vas a estrellar, maldita sea». «Más despacio». Pero tuve que reducir la velocidad. Porque más adelante, materializándose entre la niebla, había una señal de pare. Esta vez, un cruce de peatones. Y un grupo de escolares cruzando la calle. Pisé el freno a fondo. El coche se detuvo con un chirrido. Dave y yo salimos disparados hacia adelante, con los cinturones de seguridad ajustándonos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Entonces miré hacia arriba. Y todos los músculos de mi cuerpo se congelaron. No era un grupo de escolares. Era una amalgama de brazos y piernas. Mochilas y zapatillas. Cabello despeinado y coletas. Todo ello, como un rompecabezas de pesadilla. Sin rostros, sin ojos. Solo cosas que daban la impresión de un grupo normal de niños cruzando la calle. Me quedé mirando la monstruosidad que había a 6 metros frente a nosotros, parcialmente velada por la niebla. Y luego puse el coche en marcha atrás. «¿Qué carajo? Llama al 911». Le grité a Gabe. Ahora. Pasamos a toda velocidad junto a la barandilla invertida, la ventana de 4,5 metros, el globo rosa. A medida que pasábamos, las casas se volvían cada vez más extrañas. Chimeneas que se elevaban hacia el cielo.
Frontones flotantes. Suelos de madera que se extendían hasta el césped. Dicen que no pueden rastrear nuestra ubicación. Gritó Gabe. Entonces, no sé, diles que vayan por la autopista. Ruta 140. Giren en Glenmont Road y luego a la derecha en la urbanización. Se lo contó, pero me dolía el corazón. Si no hubiéramos podido volver sobre nuestros pasos, si no hubieran podido rastrear nuestra ubicación, ¿cómo nos encontrarían? Disminuí un poco la velocidad. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que reconociera. Pero lo único que vi fueron las ventanas. Las cortinas abiertas de par en par, en todos y cada uno de ellos. Y la gente nos miraba fijamente. Aunque decir gente era exagerado, todo en ellos estaba mal. Sus rostros tenían proporciones inapropiadas, estirados y deformes. Sus ojos estaban al revés. Tenían demasiadas manos. Personas que parecían haber sido creadas por alguna horrible IA. Al igual que las casas en las que vivían. Ya son casi las 10 de la noche. El cielo debería estar oscuro. Pero no lo está. Es del mismo gris nublado. Hemos dado tantas vueltas en lo que he perdido la cuenta. De un lado a otro, de un lado a otro. Pero nunca es lo mismo. Las casas, la gente, siempre son diferentes. Como si el mundo se generara solo para nosotros cada vez que conducimos por él. Apareciendo y desapareciendo. La policía nos llamó. Intentaron localizarnos una y otra vez. Pero siempre fracasaron. Insistían en que solo había hectáreas y hectáreas de bosque donde describimos nuestra ubicación. He usado mi teléfono para intentar conseguir ayuda. Mis padres también intentaron encontrarnos. Nada ha funcionado. Solo me queda un 10% de batería. Así que publico esto en línea con la esperanza de que alguien, en algún lugar, sepa cómo escapar de este lugar. Quizás por fin podamos salir. Tengo tanta hambre. Estoy tan cansado. Solo quiero parar el coche, recostarme en el asiento y quedarme dormido. Pero tengo miedo de que si hago eso, nos atraparán. Las no personas en las casas. Están aprendiendo. Con cada hora que pasa, parecen más humanas. Más parecidas a nosotros. Y se vuelven más audaces. Veo niños de pie en el jardín delantero, inmóviles como estatuas. Mujeres de pie en la acera, con rostros que casi parecen humanos. Hombres cruzando la calle delante de nosotros. Cada vez que pasamos en coche, todos empiezan a moverse en nuestra dirección. Como si fuéramos magnéticos. Un faro guía. Dave está conduciendo ahora para que pueda publicar esto. Quizás me eche una siesta. Por un instante, ya no estaré atrapada. Soñaré con estar en casa, acurrucada con una taza de té, viendo la tele con Dave. Escaparé de este lugar, aunque sea por una hora. Me despido. Ojalá alguien, en algún lugar, sepa cómo escapar. Y si no, tendré mis sueños para consolarme por un ratito.